Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Entrevista Reina, donde vamos a tener a partir de esta semana distintas conversaciones con figuras que en muchas facetas nos interesan, su faceta humana, su faceta intelectual, su importancia y también las experiencias de su propia vida. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Granés, conocido para muchos de ustedes, pero para quienes no los conozcan, les sugiero un ejercicio sobre el que le quiero preguntar a Carlos. Uno hoy en día se mete a ChatGPT y le pregunta quiénes son los ensayistas más relevantes, más influyentes alrededor de la situación política y cultural de América Latina y aparece Carlos. Carlos, ¿qué se siente ser uno de los ensayistas, del puñado de ensayistas más relevantes de la actualidad en América Latina? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y es un honor inaugurar este espacio. Pues yo no sé si en realidad sea de los más relevantes. Yo creo que yo simplemente retomo una tradición fértil de América Latina que era el del ensayismo. Antes América Latina era un continente de poetas y ensayistas. A partir del boom latinoamericano esto empezó a cambiar y se convirtió en un continente de novelistas. Entonces, hoy es extraño que un escritor a tiempo completo se autodefina como ensayista y que se especialice en este género y no se diversifique con la novela, la poesía, la crónica, el periodismo. Yo soy ensayista pura raza, solo escribo ensayos y columnas de opinión, que para mí son otra forma de hacer ensayos, y por eso he ocupado ese lugar, más bien por W de los demás, porque los demás juegan en otras ramas y no se autodefinen como ensayistas. Yo sí me defino como ensayista, reivindico el género y creo que por supuesto es superior a todos los demás, ¿no? Pero eso ya es una cosa de filias propias. Bueno, Carlos es antropólogo originalmente, después se doctoró en antropología social en la Complutense de Madrid. Lleva más de media vida viviendo en España, pero como ustedes juzgarán por su acento y por el contenido de sus discusiones, yo creo que está más anclado a Colombia que si estuviera viviendo acá. Y creo yo que buena parte de la gracia de Carlos para ser, él lo dice con modestia, que no sabe si será o no, uno de los ensayistas más relevantes de América Latina sobre la situación actual de la política y la cultura, es el enfoque que ha tenido en varios de sus libros, pero diría yo en sus últimos dos libros, en Delirio Americano y en El Rugido de Nuestro Tiempo, donde vincula la creación artística en América Latina con el devenir político de nuestros países. Y Carlos me corregirá, pero nos vamos a meter en ese paradigma tratando de entender cómo las ideas delirantes, grandilocuentes, las ideas de los grandes caudillos, esa distancia a veces entre la realidad y la imaginación, terminan impactando, que caracterizan el arte, terminan impactando también la política de América Latina. Es más o menos el enfoque, Carlos, de las últimas obras tuyas y los últimos análisis tuyos. Sí, en efecto. Yo empecé interesándome por las artes. Era mi tema inicial. Yo estudié antropología y estudié o me especialicé en antropología del arte. Pero tratando de comprender la mentalidad artística y los procesos creativos, me di cuenta de dos cosas. Primero, que muchos creadores que ponían su imaginación al servicio de proyectos poéticos, proyectos vanguardistas, acababan tentados por la política y el arte se les quedaba corto. Ese proceso, esa ambición de crear mundos nuevos, se les quedaba corto en el arte y pasaban al campo de la acción, es decir, al campo de la política. Eso ocurrió en los años 20 en América Latina con prácticamente todas las vanguardias. Los poetas fueron los que se inventaron el comunismo y el fascismo latinoamericano. En Colombia, en Nicaragua, en Brasil, en Argentina. Los primeros fascistas fueron poetas. Es decir, gente que con ambiciones refundacionales dice, no, vamos más bien al terreno de la política donde se pueden hacer más cosas. Y esto impregnó este origen, al menos de las ideas políticas del siglo XX, impregnó el devenir de la política continental. Esa imaginación creadora, esa imaginación totalizante
acabó finalmente contaminando o contagiando a los políticos, que quisieron después hacer lo mismo que hacían los artistas. Los artistas tienen toda la libertad para refundar mundos nuevos en los lienzos o en las páginas en blanco. Y bueno, los políticos empezaron a tratar de emularlos en la realidad. La realidad se convirtió para ellos en una hoja en blanco en donde podían proyectar todas sus visiones, sus ideales, sus valores, todas sus esperanzas de una sociedad nueva, de un hombre nuevo. Entonces sí, hay un tráfico continuo entre arte y política en América Latina y también en Europa. Es decir, el siglo XX es el escenario de ese cruce entre la cultura y la política. Tenemos el futurismo y su relación con el fascismo, el surrealismo y su coqueteo con el comunismo, el situacionismo y su desembocadura en mayo del 68. Entonces, no es solamente América Latina, solo que en América Latina los frenos a la imaginación caudillista han sido más laxos. Toda esa fusión y esa interacción entre ese imaginario artístico y esa creación de la cultura y la política ha llevado a América Latina a mesianismos, caudillismos, actualmente incentivado por las redes sociales, polarización extrema y sobre todo una distancia, y se infiere de la lectura de tus libros, muy grande entre la realidad y la retórica. Y estamos inmersos en eso. Y yo quisiera invitarte a usar esa lente analítica que tienes tan afinada para entender la coyuntura política actual en Colombia, para entender qué está pasando antes de las elecciones, con estas consultas, lo que viene después. Y quiero arrancar preguntándote lo siguiente. Parecería que en el mundo entero, pero también en Colombia, es inevitable caer finalmente en la polarización, en polos extremos con mesianismos, retórica bombástica, etcétera, etcétera, que en últimas van erosionando instituciones, van erosionando la tecnocracia, van erosionando la solución a los problemas. Si uno mira una foto hoy de encuestas en Colombia, efectivamente los dos extremos, la derecha y la izquierda, el candidato Iván Cepeda y el candidato Abelardo de la Espriella, tienen la mayor favorabilidad de intención de voto. Sin embargo, hay un centro, entre comillas, que no tiene una porción despreciable. Por el contrario, sumando de aquí y de allá, parecería que esa opción de centro puede más o menos a estas alturas igualar a los dos extremos. ¿Tú crees, con base en tu intuición y ese olfato tan agudo que tienes para la política colombiana y el paradigma que has desarrollado, que el centro está condenado a diluirse de aquí a la primera vuelta de las elecciones en Colombia? No, creo que aún tienen opciones. Creo que el gran reto en este momento es salir de ese cajón, es decir, de salir de esa trampa del centro. En tiempos de polarización, el votante acude a las urnas más llevado por la cólera y la rabia, las fobias, que por la razón, y se vota por un antídoto. Es decir, los antipetristas votan por un antídoto al petrismo y los izquierdistas o antiuribistas o antiderechistas votan por un antídoto a esa otra opción. Y los que se dejan encajonar en el centro parecen como un remedio menos eficaz. El remedio eficaz es el que se encuentra en el otro polo. Entonces el centro debería simplemente dejar de ser centro y ser un tercer vértice, ser una alternativa, no un antídoto, sino una alternativa real. Y configurarse con una identidad propia, porque el que está en el centro siempre acaba siendo definido por los extremos. Es como el lenguaje de la moderación, que no es ni una cosa ni la otra. En cambio, si se lanzan a formar un tercer vértice, van a ser una cosa concreta, una cosa con identidad personal, con identidad definida, que le permita al votante saber por qué está votando. Si no, el votante va a preferir el antídoto a lo que odia, y el antídoto siempre lo va a encontrar en el extremo opuesto. Pongámosle la lente un poco más de cerca a ese centro. Tenemos una consulta, la gran consulta que tiene 9 precandidatos y tenemos 2 llaneros solitarios, que son Sergio Fajardo y Claudia López.
Hablando de la gran consulta, ¿te parece que refleja valores de centro de acuerdo con la visión del espectro político en general? ¿O te parece que, como mucha gente dice, es una trampa de la derecha para arrastrar candidatos de centro y legitimar de alguna manera una candidatura que de otro modo sería de extrema derecha? No, creo que sí hay candidatos de centro y creo que entre todos están encontrando una posición centrada. Sobre todo porque en el extremo diestro, digámoslo así, tienen a Abelardo de la Estrella, de la Espriella, que sí es un candidato de extrema derecha. Entonces, por comparación o para diferenciarse de esa alternativa, inevitablemente tienen que centrarse. Y entre todos creo que están intentando llegar a acuerdos y a consensos. El problema es que todavía no se sabe exactamente eh, a qué se está votando si se vota finalmente por esa opción. Es lo que yo diagnostico. De las priellas se sabe muy claramente uno a qué vota. Uno vota a un candidato que tiene como bandera la seguridad, una seguridad antiglobalista, por llamarla así, es decir, desligada de todos los compromisos con la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la OEA, es decir, una seguridad desmadrada, o sea, peligrosa, una seguridad que puede deslegitimar las instituciones y puede erosionar derechos y puede poner en jaque el Estado de Derecho. Y por el otro lado se tiene a una izquierda ideológicamente rocosa, con ideas bastante, digamos, ideas muertas, paz total y asamblea constituyente, que pueden igualmente pudrir las instituciones y pudrir el país y erosionar también el Estado de Derecho y promocionar un cambio de régimen que impide el regreso de la oposición al poder. Entonces están esas dos opciones clarísimas. ¿Qué está ofreciendo el centro? ¿Qué está ofreciendo el ganador de esa gran consulta que está ofreciendo? Creo que les ha faltado claridad en una defensa vehemente, clara de la democracia liberal, que es lo que está en juego, es lo que está en peligro. Si usaran esa carta, posiblemente tendrían una identidad más definida y tendrían más posibilidad de pasar a segunda vuelta. Existen en la historia, Carlos, ejemplos, en la historia de América Latina, ejemplos de algo así como caudillismos, mesianismos de centro, porque es que parecería que son ideas que no cuadran, que no riman, porque los mesianismos y los grandes caudillismos y la gran retórica se va para los extremos, pero tenemos ejemplos en América Latina de centristas, políticos centristas, que generen emoción, que arrastren multitudes y que logren combinar certeza técnica y defensa de las instituciones con encantar a las muchedumbres? Como en el bestiario de Cortázar, en la política latinoamericana hay todo tipo de criaturas excéntricas, presencias inquietantes y fuerzas oscuras. Hay hasta populismos de centro. Franco Parisi es el caso más claro, el chileno, que con su lema ni facho ni comunacho y jugando a ser el outsider, logró quedar de tercero en las últimas elecciones. Pero caudillismo de centro, en Colombia al menos yo no lo identifico. Yo lo que veo es un personalismo muy claro. Hay candidatos muy capaces, creo que son los mejores, los que mayor vocación de servicio público tienen, los que saben más, los que tienen más experiencia, los que controlan políticas públicas, están ahí. El problema es que están diseminados. Es como el poema de Rubén Darío. Demasiados vigores dispersos que más bien deben unirse en un haz de energía ecuménica. Y ese es el problema, que no han sabido unirse. Y esos vigores dispersos, esos personalismos, pues en realidad le están haciendo muy fácil la vida a los extremos. Bueno, el extremo izquierdo ahora está en problemas por culpa por la astucia de Roy Barreras. Pero digamos que la opción sensata, la opción racional, la opción que más le convendría al país, es un candidato claro de ese tercer vértice al que me refiero, que defienda la igualdad,
la equidad, la justicia y sobre todo la democracia liberal. La democracia liberal está en retroceso en el mundo entero y esta es la primera elección en donde claramente hay dos extremos que no se sienten cómodos con los marcos de la democracia liberal. Por eso la defensa de esta tercera posición creo que puede hacerse con vehemencia, con cafeína, con mucho ímpetu para convencer al votante de que estamos en una situación extrema de riesgo y que necesitamos un candidato que se aferre a sus valores y los defienda con absoluta convicción y que sepa transmitir ese mensaje a la ciudadanía y finalmente al votante. Ya vamos a hablar un poco de la situación de la izquierda y de la situación de la derecha, pero antes de abandonar el centro, Carlos, hay gente que dice que el problema es que estos candidatos de centro no emocionan, que no emociona Fajardo, que no emociona Claudia, que no emocionan los 9 de la gran consulta. Y muchas veces se busca desesperadamente gente que tenga ideas, que tenga contexto, y dicen, Carlos Granés, ese se conoce la política latinoamericana y los efectos de la retórica y las emociones populares como pocas personas la conocen. Entonces sientan a Carlos Granés y le preguntan lo siguiente, ¿la esencia de un candidato que emocione se tiene o no se tiene o se puede construir, digamos, a pocas semanas de llegar a una primera vuelta, como es el caso de Colombia? Es una buena pregunta y es, claro, un grandísimo dilema, porque los candidatos más sensatos o a los candidatos más sensatos, el cuerpo no les pide histrionismo, no les pide el salseo que se requiere hoy para figurar en la economía de la atención que rige el sistema de las redes sociales, ¿no? Entonces nos vemos ante esa gran paradoja, que los más capacitados podrían llegar a ser buenísimos presidentes, pero en el contexto actual son muy malos candidatos. Son muy malos candidatos porque justamente no logran captar esa atención, que es esquiva, que es la gran mercancía por la que se pelean no solamente los candidatos, todo el mundo hoy está intentando capturar la atención de la gente. Lamentablemente la política se ha convertido en carnaval y en carnaval pues gana el mejor disfraz, gana el que mejor baila, gana el que está, el que hace una mejor performance. Eso es verdad y es lamentable, pero son las nuevas reglas de juego. Eso es algo que no depende de nosotros. Y creo que en lugar de pelear contra eso, hay que entenderlo y hay que saber jugar con esas nuevas reglas de juego. Quien se quede por fuera, lamentablemente, no va a aparecer en la foto, va a simplemente pasar desapercibido. E insisto, es una tragedia porque los candidatos mejor preparados, más sensatos, más racionales, son poco proclives al espectáculo y al show. Pero tenemos que encontrar algún punto medio. Es decir, esas fieras políticas pienso por ejemplo en un Lula, que es una fiera política. Él de alguna manera sí ha sabido jugar ese juego, ¿no? Sin deslegitimarse, sin ridiculizarse, sí es un candidato que es carismático, que tiene una presencia brutal en la plaza pública y que ha sabido jugar en este nuevo entramado de polarización sin desnaturalizarse. Bueno, es finalmente la naturaleza del político. El político tiene que leer el tiempo, leer su tiempo y ajustarse a él, pues para finalmente convencer al electorado de que sus ideas son las mejores. El problema es eso, tenemos muy buenos presidentes o presidenciables y muy malos candidatos. Vamos a ver si alguno de estos candidatos del centro y candidatas del centro logra sacar ese histrionismo y conectarse con esa vertiente del espectáculo que es tan necesaria hoy en día en la política. Hablemos un poco de la derecha y hablemos un poco de lo que decías de la candidatura de Abelardo de la Espriella, que dices que en principio parecería que trata de imponerse por encima de las reglas del juego y que puede ser una amenaza para la democracia liberal. ¿Tú qué opinas de la gente que dice
que la democracia liberal es un lujo demasiado grande cuando de lo que se trata es de preservar el Estado en sí mismo, el control del territorio, la seguridad, lo básico del derecho a la propiedad privada? ¿Crees que esos valores en Colombia hoy pueden ser contradictorios y habría que privilegiar la supervivencia por encima de lujos conceptuales como la democracia liberal? No, yo creo que se equivocan radicalmente, porque lo único que garantiza la igualdad son las instituciones democráticas. Si no, quedamos en el campo de la fuerza y de la arbitrariedad. Eh, es verdad, y en esto la derecha está haciendo mejores diagnósticos que la izquierda, que la seguridad es un problema urgentísimo, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Y los candidatos de centro o sensatos o liberales que no tengan una política de seguridad clara, definida y eficaz, pues se van a ver en problemas, ¿no? Es urgente, pero la seguridad no se puede anteponer al Estado de Derecho y a la democracia. Eso sería caer en el buquelismo o reproducir el caso de El Salvador, en donde, bueno, al día de hoy se vive prácticamente una dictadura, o sin él prácticamente. Es un país en donde el poder ejecutivo controla absolutamente todas las otras ramas del poder, controla el ejército y hace lo que se le dé la gana, incluso cambiar la constitución para reelegirse indefinidamente. Luego, es la gran alarma que ofrece de la Espriella. Él se ha mostrado muy valiente o muy envalentonado en torno al tema de la seguridad, pero a la vez desprecia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que es uno de esos frenos para que la autoridad en busca de seguridad no empiece a cometer atropellos. Por eso sí, yo creo que de la Espriella es una amenaza al Estado de Derecho, por supuesto. Veamos un poco la situación de la izquierda, Carlos. Por supuesto, la gran pregunta de corto plazo es si Roy Barreras logrará o no logrará tener una votación significativa en las consultas que ponga en riesgo de alguna manera la candidatura hasta hace poco casi segura del pacto histórico de Iván Cepeda. Esa pregunta se resolverá en las consultas. Pero te quiero preguntar por Iván Cepeda. De las reflexiones que hemos hecho y de lo que se desprende de tus análisis, tus libros y de la historia latinoamericana reciente, los caudillismos y los mesianismos involucran un carisma a veces criticable, a veces dudoso, a veces sencillamente populista. E Iván Cepeda es un candidato más bien opaco, una figura con mucho desarrollo intelectual, con importancia en la historia política reciente de Colombia, pero como candidato opaco. ¿Qué opinas a la luz de esta reflexión de cómo se intensifican las emociones, la polarización, etcétera, de un candidato relativamente opaco en el pacto histórico? Bueno, pues está pasando en América Latina ese mismo fenómeno. Digamos que un candidato histriónico de plaza pública deja como sucesor a alguien más sobrio, más racional y más opaco. AMLO dejó a Claudia Sheinbaum, eh, Petro parece que va a dejar a Cepeda, Maduro dejó a Delcy y es posible que Trump deje a J.D. Vance, que replican ese mismo modelo, ¿no? El gran histrión deja como sucesor a un personaje mucho más sobrio, mucho más racional, pero ojo, mucho más ortodoxo ideológicamente. Y ese es el problema con Cepeda, creo yo, que es más inflexible a nivel ideológico y además más empecinado en poner sobre la mesa dos ideas muertas, una idea que murió en Colombia y otra idea que murió en América Latina. Me refiero a la paz total, por un lado, y a la Asamblea Constituyente. Estas ideas, digamos, a Colombia le han hecho mucho mal y a América Latina le han hecho muchísimo, pues, aún peor, un daño aún más grave. Entonces, el riesgo es que ese empecinamiento ideológico no le permita ver que está manejando una materia mórbida que no ha dado resultados y que cuando se aplican, el resultado es casi que sin falta autoritarismo,
y un cambio de régimen que sencillamente le impide a la oposición poder aspirar nuevamente a cargos de poder. Casi que el temperamento y el talante opuesto a Iván Cepeda lo ha tenido Gustavo Petro. Gustavo Petro, como presidente, como antes candidato y como congresista, ha mostrado ser casi que un recuadro perfecto del libro de Delirio Americano, o como de hecho ha sido un capítulo perfecto del libro tuyo, del rugido de nuestros tiempos, porque tiene la retórica, tiene el mesianismo, tiene esa ensoñación delirante que se aleja de la realidad, tiene conexión indudable con la gente. Te pregunto, más allá de que sea un ejemplo del delirio americano, hay 35% de los colombianos que están equivocados y no se han dado cuenta de que es una figura delirante, o quién está entendiendo mal la situación. No, lo que ocurre con estos personajes es que en efecto conectan muy bien con la gente. Y en los países latinoamericanos ha habido amplios sectores de la población que se han sentido excluidas permanentemente. Y el caudillismo o el nacionalpopulismo tiene eso, que incluye al proyecto nacional a los excluidos. Es decir, por primera vez, gente que no se sentía representada siente que la representa. Puede que sus condiciones de vida no mejoren, pero al menos simbólica o emocionalmente se sienten reparados, se sienten resarcidos. Y esto en un país tan desigual como Colombia, en donde salir de la pobreza es tan arduo, tan complicado, en donde las injusticias son tan patentes, pues es ya mucho para mucha gente. Luego, no es que estén equivocados en absoluto, simplemente se están fijando en los beneficios emocionales o espirituales que trae el nacionalpopulismo, el caudillismo, los presidentes delirantes, y no en lo material, no en las carreteras, los hospitales, el sistema de salud, la política exterior, la violencia, la seguridad. No se están fijando en eso. Entonces, ese es el espejismo que crean estos liderazgos tan magnéticos. Hacen que amplios sectores de la población se conformen con resarcimientos identitarios y espirituales y con sentirse que por fin son parte de la patria. ¿Crees que cuando tus herederos intelectuales escriban el delirio americano de mediados de este siglo, Gustavo Petro será una figura determinante en el curso de la política colombiana, o un político que se fue diluyendo en medio de su retórica? Es difícil saberlo a estas alturas, creo yo. Todo dependerá de las siguientes elecciones. Creo que si hay una continuidad del proyecto petrista, y si se hace a través de Iván Cepeda, e Iván Cepeda logra imponer una asamblea constituyente, tendremos petrismo para rato, tendremos petrismo por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, sí se conformaría, digamos, un periodo petrista, como un momento petrista o de hegemonía petrista prolongado en el tiempo. Si Cepeda no llega a la presidencia, o si Cepeda no logra hacer su proyecto constituyente, la historia será otra. No sé cuál, pero seguramente será otra. Finalmente, Carlos, ¿ya sabes por quién vas a votar en consultas y por quién votarías eventualmente en primera vuelta? No, está tan confuso que aún creo que por consulta sí, creo que por la consulta lo tengo claro. Tengo claro que no voy a votar en blanco. Yo en las elecciones pasadas voté en blanco y fui un defensor del voto en blanco y creo que no sirvió de nada. La avalancha de votantes por los dos finalistas, por los dos candidatos que entraron a segunda vuelta fue tan avasallador que el voto en blanco no sirvió absolutamente para nada, y creo que lo mismo va a pasar en estas elecciones. Entonces ya tengo claro eso. Creo saber por quién voy a votar en consulta. Sé que no voy a votar en blanco y creo saber por quién no voy a votar bajo ninguna circunstancia. Esas tres cosas creo que es mucho para el panorama actual, creo que es muchísimo. Bastante, bastante. Es Carlos Granés, uno de los del puñado de ensayistas más importantes de América Latina en la actualidad, alrededor de temas de cultura, de política, de la fusión de la cultura y la política en América Latina,
quien nos ha acompañado para ayudarnos a entender un poco este panorama confuso de la política colombiana, con la cereza encima del pastel. Todavía no sabe por quién va a votar. Muchas gracias, Carlos, por haber estado en Entrevista Reina. Nada, encantado. Muchas gracias a ti. Hola, soy Mauricio Reina y les espero todos los domingos en El Tiempo Impreso, en eltiempo.com, en el canal de YouTube del Tiempo y en todas las redes sociales del periódico.